Hola a todos. Muchas veces entre partidarios y detractores de la doctrina de la Trinidad surge la pregunta de que si esta doctrina es pagana, ¿por qué no la condenó Ellen White en ninguno de sus escritos, ¿no? O por qué no escribió en contra de ella, así como hizo, pues, por ejemplo, con el domingo, ¿no? Entonces, este punto no es usado y suele ser usado por el bloque trinitario para apoyar dicha doctrina, ¿no? Es decir, se supone y se argumenta que como Ellen White no se opuso a la doctrina de la Trinidad, entonces significa que la apoyó. A ver, vayamos por pasos, ¿no? Por partes. La verdad es que es totalmente cierto que Ellen White no se opuso a la doctrina de la Trinidad de una manera explícita, ¿no? O al menos no lo manifestó de una manera abierta y que tengamos pues un registro escrito de ello, a diferencia de su esposo, ¿no? James White u otros pioneros, ¿no? Que sí lo hicieron. Sin embargo, sí que lo hizo de una manera, diríamos, de una manera indirecta. Lo que hay que tener claro, ¿no? Es que no vamos a encontrar ninguna cita de Ellen White hablando de la doctrina de la Trinidad como algo monstruoso, ¿no? Como algo abominable o incluso como algo antibíblico, ¿no? Pero sí que ella escribió mucho, ¿no? Muchísimo acerca de mantenerse firmes en los principios fundamentales que se dieron dentro del adventismo después del chasco de 1844 en adelante, ¿no? Yo diría en los siguientes 50 años. Hay que recordar, ¿no? Y eso es algo sabido por todos, o al menos deberíamos saberlo todos los adventistas, ya que esto forma parte de nuestra historia, ¿no? Que la Iglesia Adventista del Séptimo Día mantuvo las doctrinas 1 y 2, que tratan sobre la divinidad, las mantuvo intactas desde su primera publicación en 1872 hasta 1931, ¿no? Donde fueron cambiadas, ¿no? En esa fecha, una vez murieron todos los pioneros adventistas de la primera experiencia. Y este punto que acabamos de mencionar es importante, ¿no? Y liga un poco pues, con lo siguiente que vamos a decir. No sé si todos lo sabéis, ¿no? Pero cada año la Iglesia Adventista publicaba, ¿no? Y de hecho sigue publicando lo que es el anuario, ¿no? El Yearbook, donde entre otras muchas cosas se manifiestan las doctrinas que sostenía la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿no? De las cuales ninguna de ellas apoyaba lo que es la doctrina de la Trinidad, sino que más bien se apoyaban en el principio de un Dios y un Señor de 1 Corintios 8:6. Además, el propio adventismo organizacional, ¿no? Actual reconoce que al menos hasta 1898 la Iglesia Adventista, o sea, hasta 1898 la Iglesia Adventista no se hizo trinitaria, ¿no? Y que no es hasta 1980 que se establece como doctrina, ¿no? Sin embargo, este cambio que se dice que hizo la Iglesia Adventista en 1898 pasando de antitrinitaria a trinitaria, no se ve reflejado en los anuarios, ¿no? Ya que las doctrinas 1 y 2 permanecen tal cual fueron escritas desde el primer anuario en 1872 y no cambiaron hasta muchos años después de la muerte de Ellen White, quien murió en 1915, ¿no? Y más concretamente, pues se cambiaron en 1931, ¿no? Que lo habíamos dicho antes. Así que bueno, después de analizar un poco estos datos que creemos que son importantes, ¿no? Vamos a aclarar varias cosas, ¿no? Y a leer algunas citas de la sierva del Señor. Ellen White, como decíamos, no se opuso, ¿no? Directamente a la doctrina de la Trinidad. Sin embargo, apoyó, esto es importante, ¿no? Apoyó, importantísimo porque es la base, ¿no? Apoyó los principios fundamentales establecidos no trinitarios, ¿no? Entre los cuales está la comprensión correcta, ¿no? De Dios el Padre y su Hijo Jesucristo, ¿no? Quienes comparten, tienen un mismo espíritu, ¿no? Condenando el acto de aquellos que intentan mover un solo punto, ¿no? De lo ya establecido, ¿no? Mirad esta cita, ¿eh? Os informo que todas las citas que vamos a leer las vamos a encontrar aquí abajo en la descripción. Así que bueno, vamos a leer la primera de ellas. Dice, muchos de nuestros hermanos no comprenden cuán firmemente han sido establecidos los fundamentos de nuestra fe. Ojo, habla de fundamentos firmes, ¿no? Recordemos que en 1872 se establece la doctrina de la deidad en el punto 1 y 2 de las doctrinas adventistas, ¿no? Y que al pasar los años no cambian ni cambiaron, ¿no? Sino que se mantenieron inamovibles hasta 1931. Sigo con la cita. Mi esposo, el pastor José Bates, el padre Pierce, el pastor Hiram Edson y otros que eran perspicaces, nobles y leales, se contaban, se contaban entre los que, después de pasar la fecha de 1844, escudriñaron en procura de la verdad como quien busca un tesoro escondido.
Me reunía con ellos y estudiábamos y orábamos fervientemente. Con frecuencia permanecíamos juntos hasta tarde en la noche, y a veces pasábamos toda la noche orando en procura de luz y estudiando la palabra. Vamos, casi como ahora, ¿no? Qué lejos estamos, ¿no? de esa experiencia. Hoy también se nos dice, ¿no? Desde la organización, ¿no? Que esos hombres que pasaban la noche en vela leyendo, escudriñando, llorando, estaban errados, ¿no? O sea, que en esas reuniones Dios no les dio una comprensión correcta de la divinidad y tuvo que esperar 50 años para revelar que en verdad había un tercer ser llamado Dios Espíritu Santo, pero sin embargo a ellos no se lo quiso revelar, no sabemos bien por qué, ¿no? Mirad cómo sigue la cita. Vez tras vez, esos hermanos se reunían para estudiar la Biblia a fin de que pudieran conocer su significado y estuvieran preparados para enseñarla con poder. Cuando llegaban al punto en su estudio donde decían, no podemos hacer nada más, el Espíritu del Señor descendía sobre mí y era arrebatada en visión, y se me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando, con instrucciones en cuanto a la forma en que debíamos trabajar y enseñar con eficacia. Así se daba luz que nos ayudaba a entender los textos acerca de Cristo, su misión y su sacerdocio. Una secuencia de verdad que se extendía desde ese tiempo hasta cuando entremos en la ciudad de Dios me fue aclarada, y yo comuniqué a otros las instrucciones que el Señor me había dado. Durante todo ese tiempo no podía entender el razonamiento de los hermanos. Mi mente estaba cerrada, por así decirlo, y no podía comprender el significado de los textos que estábamos estudiando. Este fue uno de los mayores dolores de mi vida. Quedaba en esta condición mental hasta que se aclaraban en nuestras mentes todos los principales puntos de nuestra fe, en armonía con la palabra de Dios. Los hermanos sabían que cuando yo no estaba en visión no podía entender esos asuntos y aceptaban como luz enviada del cielo las revelaciones dadas. Esto se encuentra en Mensajes Selectos en el tomo 1, en la página 241, párrafo 1. Igualmente lo que decíamos, lo dejaremos aquí en la descripción del vídeo, ¿de acuerdo? Es cierto que la verdad es progresiva, ¿no? Y siempre lo hemos dicho, ¿no? Y la Biblia lo dice, ¿no? La verdad es progresiva, ¿no? Y se va desarrollando con el tiempo, ¿no? Pero hay un principio que tenemos que tener claro. Y es que una nueva luz no puede contradecir una luz ya dada. Es decir, no se puede recibir, ¿no? Una aprobación de Dios tan clara como la que recibía Ellen White y los pioneros para que décadas más tarde se le dijera que eso que se había creído, que se había revelado, era un error y que ahora les iba a presentar una verdad que contradice ese error que se dio, ¿no? Fijaros que escribió Ellen White respecto a ello. Es una cita súper conocida, ¿no? Pero la vamos a leer. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día, y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe, y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la Iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva orientación. Esto lo encontramos en Mensajes Selectos, tomo 1, página 238, párrafo 3. Si os fijáis, Ellen White no condenó la doctrina de la Trinidad. Es que no era necesario, ¿no? Jamás dijo que es una doctrina diabólica, ¿no? Simplemente se limitó a decir que las doctrinas que se creían al principio son la verdad. A la vez profetizó, ¿no?, lo que iba a suceder. Dice que los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. ¿Acaso no es esto lo que se está diciendo ahora desde los púlpitos o desde la cumbre, ¿no?, de la organización? Que si los pioneros estaban equivocados, que no tenían una luz completa en relación a la divinidad, que la verdad es progresiva. Disculpate las palabras, ¿no? Pero esto que se dice no es verdad, es mentira, ¿no? También la cita dice que se establecería una nueva organización. Aquí Ellen White no se refiere, ¿no?, a que iba a surgir en ese movimiento de apostasía una nueva iglesia, ¿no?, que iba a propagar mentiras y que iría en contra de la iglesia adventista organizada, ¿no? Cuando Ellen White aquí está hablando que se establecería una nueva organización, se refiere a que se establecerían nuevas doctrinas en pro de las doctrinas ya establecidas, ¿no?
sino fijaros ahora con esta otra cita que vamos a leer. Vamos a leer unas cuantas, pero fijaros con esta que sigue ahora. Cada pilar que Dios, ¿no? Está hablando de Dios. Cada pilar que Dios ha establecido debe ser fortalecido. Ahora no podemos abandonar los cimientos que Dios ha establecido. No podemos ahora entrar en ninguna nueva organización, porque esto significaría apostasía desde la verdad. Esto lo encontramos en manuscrito 129, página 6, y es de 1906. Entrar en una nueva organización no es entrar en una nueva iglesia, ¿no? O sea, salirse de la iglesia adventista organizada y reunirse pues con un grupo independiente. Eso no es entrar en una nueva organización. Entrar en una nueva organización es, digamos, abandonar los cimientos, ¿no? Lo que dice Ellen White, abandonar los cimientos que Dios ha establecido, ¿no? Para aceptar otros de nuevo que contradicen lo ya establecido, ¿no? Esto sería pues apostasía desde la verdad. Mirad esta otra cita. Nadie intente derribar los fundamentos de nuestra fe, fundamentos que han sido colocados en el principio de nuestra obra por medio del estudio de la palabra acompañada de oración y por las revelaciones. Sobre este fundamento hemos edificado en los 50 años que han transcurrido. Los hombres pueden suponer que han encontrado un nuevo camino y que pueden colocar un fundamento más sólido que el que ha sido colocado, empero es un error. Ningún hombre puede colocar otro fundamento que el que ya existe. Testimonios Selectos, tomo 5, página 121, párrafo 3. Esto es un poco lo que decíamos, ¿no? Dios no puede mostrar mediante visiones que únicamente hay dos seres, ¿no? Que solamente el Padre y el Hijo deben ser adorados y que la adoración es únicamente para ellos, y que de repente se cambie completamente la doctrina para decir que la adoración es para tres, que hay otro ser al cual también se tiene que adorar, ¿no? Leamos esta otra cita de Ellen White. Dice: no hemos de recibir las palabras de los que vienen con un mensaje que contradice los puntos especiales de nuestra fe. Reúnen un montón de versículos y los amontonan como una prueba en torno de las teorías que afirman. Esto ha sido hecho vez tras vez durante los últimos 50 años, y al paso que las Escrituras son la palabra de Dios y han de ser respetadas, es un gran error la aplicación de ellas. Si tal aplicación mueve un puntal del fundamento que Dios ha sostenido durante esos 50 años. El que hace tal aplicación no conoce la maravillosa demostración del Espíritu Santo que dio poder y fuerza a los mensajes pasados que han venido al pueblo de Dios. Esto lo encontramos en Mensajes Selectos, tomo 1, página 189, en el párrafo 1. Leamos ahora otra cita, ¿no? Es otra cita que ya hemos leído alguna vez, pero vamos a leerla porque caza mucho pues, con el tema que estamos tocando, ¿no? Quienes procuran mover los antiguos pilares no están afirmando las cosas, no recuerdan lo que han recibido y oído. Quienes tratan de introducir teorías que mueven las columnas de nuestra fe con respecto al santuario, la personalidad de Cristo, de Dios, están trabajando como ciegos. Procuran introducir incertidumbre y dejar al pueblo de Dios sin ancla, a la deriva. Esto lo encontramos en Manuscript Release, el 760. Bueno, yo os dejaré la referencia abajo. Repetimos, Ellen White no se dedicó a atacar la doctrina de la Trinidad, ¿no? A señalarla como un error, ¿no? Simplemente hizo algo mucho más sabio, no por inspiración suya, ¿no? Sino porque Dios así lo quiso, que fue advertir una y otra vez a los hermanos que lo establecido por Dios en los últimos 50 años, o sea, de 1844 en adelante, es verdad, y que renunciar a esas verdades dadas es apostatar de la fe, es apostasía desde la verdad, es entrar en una nueva organización. Mirad qué claridad de cita. Dice así: y ahora, después de medio siglo de luz clara de palabras sobre lo que es verdad, están surgiendo muchas teorías falsas para perturbar las mentes. Pero la evidencia dada en nuestra experiencia temprana tiene la misma fuerza que tenía entonces. La verdad es la misma de siempre, y ni un alfiler ni un pilar se pueden mover de la estructura de la verdad. Lo que se buscó de la palabra en 1844, 1845 y 1846 sigue siendo la verdad hoy en día en todos los aspectos. Carta 38 de 1906, párrafo 3. La verdad es la misma de siempre, dice, y ni un alfiler ni un pilar se puede mover de la estructura de la verdad. No era necesario
no era necesario que Ellen White condenara abiertamente la Trinidad, ¿no? Solamente era necesario andar por fe en los principios establecidos por Dios, ¿no? Aquellos principios que Dios estableció en su iglesia y que lo mostró a través de la sierva del Señor. Fijaros que dice Ellen White a un hermano. Un mentiroso es aquel que presenta falsas teorías y doctrinas. El que niega la personalidad de Dios y de su Hijo Jesucristo está negando a Dios y a Cristo. Si lo que has oído desde el principio permanece en ti, también permanecerás en el Hijo y en el Padre. En dos, ¿eh? Si continúas creyendo y obedeciendo las verdades que abrazaste por primera vez con respecto a la personalidad del Padre y del Hijo, te unirás con ellos en el amor. Esta es la carta del 8 de febrero de 1906, manuscrito también 23. Que Ellen White no condenara abiertamente la doctrina de la Trinidad no significa que la apoyara. Más bien al contrario, ¿no? Ella únicamente se limitó a decir lo que Jeremías dice en el capítulo 6, versículo 16, ¿no? Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, ¿no? Cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas, o para vuestra alma, perdón. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Pero tristemente, es muy triste porque dentro hoy de la organización adventista hay muchos que aún hoy dicen no andaremos, ¿no? Así como seguía el versículo, no andaremos, sin darse cuenta que han entrado en una nueva organización. Están en apostasía desde la verdad, porque han rechazado esa verdad, esos principios fundamentales que Dios dio, los han rechazado y han aceptado nuevas doctrinas que contradicen aquellos puntos especiales que se dieron en esos primeros 50 años de historia del adventismo. Así que os animo que vayáis a los anuarios, que vayáis a todo lo escrito por Ellen White, a todo lo que decían los pioneros, analizadlo todo y veréis que realmente la Iglesia Adventista del Séptimo Día actual cambió esos principios fundamentales y estableció una nueva organización. Y Ellen White no tuvo que hablar en contra de la doctrina de la Trinidad, sino que más bien tuvo que recordar y afirmar que hay que volver a esas sendas antiguas, hay que volver a esos principios fundamentales y que no nos podemos salir de esos principios, sino que debemos de permanecer en ellos para siempre y por siempre. Así que os dejamos este vídeo ya para que lo podáis analizar, estudiar, os dejamos las citas aquí para que las podáis leer y cualquier comentario, cualquier pregunta, inquietud, pues nos lo podéis hacer llegar aquí en los comentarios o también nos podéis escribir en laverdadilustrada@gmail.com. Así que un abrazo a todos y que Dios os bendiga.